Hay una comparación, mis hermanos, que creo que es muy provechosa cuando se trata del tiempo litúrgico de Adviento. Es la comparación entre el hambre y el alimento. Es difícil para una persona sin hambre comer. Incluso lo puede sentir desagradable. Por el contrario, cuando una persona tiene buen hambre y tiene salud, entonces disfruta la comida. Puede decirse que hay como una proporción entre el hambre que se tiene y el bien que nos hace la comida. Algo parecido podemos decir del Adviento y de la Navidad. El Adviento es tiempo para llenarnos de hambre, hambre de Cristo, hambre de Jesús, hambre de la palabra divina, hambre. Cuanto mayor sea esa hambre, mayor también va a ser el provecho y el deleite que encontraremos con la llegada del Señor. Y ese pensamiento nos invita a aprovechar estas últimas horas, porque ya son horas que quedan del Adviento. En unas pocas horas estaremos ya celebrando el misterio de la Navidad. Pero todavía tenemos tiempo para hacer hambre. Bueno, ¿y cómo se hace hambre? Teológicamente hablando, espiritualmente hablando, ¿cómo se hace hambre? Pues hacemos hambre de dos maneras, que han sido como los ritmos del Adviento. Hacemos hambre tomando conciencia de nuestras necesidades. La palabra conciencia o tomar conciencia es bien importante porque nos da esa hambre que necesitamos. Así como cuando una persona revisa su cuerpo, se da cuenta que hay algo que no está bien y a medida que toma conciencia de un problema, de un dolor, de una dificultad que tiene, cada vez se convence más, me va a tocar, tengo que ir al médico. Tomar conciencia de nuestra necesidad. Por eso durante todo el Adviento nos ha acompañado abundantemente el profeta Isaías, que de distintas maneras, siempre con un lenguaje lleno de lirismo, lleno de poesía, nos invita a reconocer nuestra necesidad. Eso le ayuda a uno a hacer hambre. Lo segundo que ayuda es recordar las maravillas del Señor, la abundancia de su amor. Es como cuando a uno lo invitan a una comida y le cuentan algo de lo que se va a ofrecer. Y ya uno empieza como a deleitarse. A veces usamos la expresión, se me hace agua la boca, sabiendo eso que viene. Esas son las dos maneras de crecer en el hambre. Reconocer la necesidad y reconocer la calidad del banquete. El banquete que se nos da es el pan de vida. El banquete que se nos da es el logos del Padre. El banquete que se nos da es la palabra eterna. Esa palabra que, como dice un hermoso himno litúrgico, es pan de ángeles y que de hecho será nuestro alimento por toda la eternidad. Entonces, reconociendo cuál es el alimento que viene y reconociendo nuestra necesidad, crece en nosotros el ansia, el hambre, el anhelo profundo de Cristo. Todos los textos de la liturgia en este día hablan de eso. La expresión que más vamos a encontrar es esa súplica que también es imperativo. Ven, ven Jesús, ven. Y a medida que repetimos ese ven, crece nuestra hambre. Es hermoso tener hambre de Cristo porque cuanto mayor sea tu hambre, más espacio le das. Y cuanto más espacio le das, mayor es la obra que puede realizar en ti.
mayor es la transformación que su gracia puede hacer en ti y consiguientemente también mayor será tu alegría. Las lecturas de hoy nos dan unas claves para prepararnos a recibir este banquete. La primera lectura nos habla sobre la generosidad de Dios. ¿De qué manera? Tenemos al rey David. El rey David llevó una vida de lucha y de dificultad. Siendo jovencito, la familia prácticamente no lo contaba como hijo, él era como un empleado más en la casa. Y le encomendaron una de las labores más difíciles, más humildes, más despreciadas, ser un cuidador de ovejas. Y allá en la soledad de esas montañas y de esos campos cuidando ovejas, la vida de él fue muy difícil de nuevo, porque tenía que defenderse y defender al rebaño, un rebaño que no era suyo además, defenderse y defender al rebaño de las fieras. Y luego David tuvo que recibir el odio gratuito de Saúl, el rey, que lo envidiaba, que lo detestaba. Y ahí también tuvo muchas luchas. Y mientras peleaba contra David, pues también conoció el odio de los filisteos, con los que hábilmente supo negociar en más de una ocasión, pero su vida fue así. Finalmente logra conquistar la ciudad de Jerusalén. Jerusalén no fue fundada por judíos. Logra conquistar esa ciudad, la convierte en capital, la fortifica y llega un poquito de paz. Este hombre, que había pasado toda una vida de tribulación y de lucha, de repente se encuentra con un poco de paz. Y entonces quiere hacerle un regalo al Dios bendito, al Dios bueno que lo ha cuidado y que le ha dado la victoria. Ahí aparece la expresión que hemos oído. Le dice David al profeta Natán, le dice, mira, yo vivo en una casa magnífica. En ese momento, pues las casas mejores eran las que utilizaban cedros, los famosos cedros del Líbano. Yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca del Señor todavía está como en una tienda de campaña. Yo quiero hacerle una casa a Dios, lo que nosotros llamaríamos un templo. David quiere darle un regalo al que ha sido su aliado, su apoyo, su fuerza, el amor de su alma, al Señor. ¿Y cómo le responde el Señor a través del profeta? El Señor le responde con aquella frase, no exactamente con esas palabras, pero sí con ese pensamiento. A Dios nadie le gana en generosidad. ¿Tú quieres darme el regalo de una casa? Espérate, yo te voy a dar una casa a ti. David quería darle una casa material. El Señor le da a David una casa, una dinastía, una descendencia en la que va a permanecer la alianza, donde va a estar el cetro de la victoria. Y esa es la primera palabra que nos ayuda a prepararnos hoy para la Navidad. La generosidad. Dale al Señor 5 panes y Él los multiplicará. Dale al Señor tus redes de pescador y Él te hará pescador de hombres. Dale al Señor tus días que son contados y Él te dará una eternidad que no se puede contar. Esa es la maravilla de la generosidad divina. Y por eso en este Adviento y en esta Navidad, así como intercambiamos regalos, es la costumbre, pensemos cuál es el regalo que le vamos a dar al Señor, con la certeza de que Él no se deja ganar en generosidad. Hay familias donde se intercambian muchos regalos, eso es muy bonito, pero no se piensa en qué le vamos a regalar al niño Jesús.
Y a este respecto yo quiero recordar con ustedes una historia lindísima de San Jerónimo. San Jerónimo, que vivió en la primera mitad del siglo IV, es conocido sobre todo por la traducción de la Biblia, la traducción que él hizo al latín. San Jerónimo vivió en la Tierra Santa, sobre todo en Belén. Y cuenta la tradición que un día se le apareció Jesús. San Jerónimo era un hombre muy santo, muy penitente, también muy mal geniado. Eso nos da esperanza a los que no tenemos el temperamento más dulce. Se le apareció Jesús y Jesús le dijo que quería recibir un regalo. San Jerónimo, pues como era un hombre de penitencia, no tenía nada, tenía pues sus libros, alguna ropa, no tenía nada. Y Jerónimo empieza a pensar que le va a dar al Señor, que si te regalo esto, mis libros, si te regalo... Y Jesús le dice, no es eso lo que quiero. Finalmente Jerónimo se rinde y dice, pues entonces no sé qué regalarte. Y Jesús le dice, solo me interesa una cosa, regálame tus pecados. Regálame tus pecados. Qué profundidad la que tiene eso. Que sea esta la Navidad en que nosotros ponemos a los pies del pesebre toda nuestra misericordia, toda nuestra miseria, para que Él la recubra con su misericordia. La segunda palabra, por eso se me chispoteó, la segunda palabra es la palabra misericordia. Es muy importante que entendamos que la misericordia de Dios brilla especialmente en Navidad. A veces damos muchas vueltas alrededor de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene sus problemas, sus incoherencias, sus pecados. El que les habla también, por supuesto. Pero a veces uno tiene el peligro de dar demasiadas vueltas alrededor de uno mismo. Nos toca hacerlo de Jerónimo, sacar toda esa miseria y ponerla ante el Señor. Pero también nos toca dejar que el Señor recubra con su misericordia toda esa desnudez nuestra, porque finalmente nuestra miseria es como nuestra desnudez. Yo me acuerdo en el libro del Génesis, en el capítulo 3, donde se cuenta el relato del pecado de nuestros primeros padres, hay un detalle muy pequeñito que le ayuda a uno a cambiar completamente la visión de ese pasaje. Después de que Adán y Eva pecan, ya nos ha explicado la Iglesia que su pecado es fundamentalmente de desobediencia, rebeldía, de soberbia. Después de que ellos pecan, ellos se convierten en extraños el uno para el otro. Y por eso la desnudez les resulta insoportable, porque ahora son extraños. Parece que ese es el sentido más bello, teológicamente hablando, de lo que sucede con aquello de la desnudez. Ahora son extraños. Y como ahora son extraños, entonces no soportan la desnudez del otro. Como no soportan la desnudez, entonces se hacen unos vestidos. Con unas hojas se hacen unos vestidos. Pero no eran buenos sastres, eran más bien desastres. Esos vestiditos que ellos hicieron, eso daban era pesar. Y hacia el final de ese pasaje que ustedes pueden volver a leer, Génesis capítulo 3, nos encontramos con un detalle de exquisita misericordia. Dios les hace unos vestidos a ellos, que ahora son unos vestidos de piel, unos vestidos como de cuero. Eso me parece tan profundo, me conmueve tanto. Dios quería algo distinto para ellos. Dios quería algo diferente, pero ellos tomaron esa ruta absurda, que es la ruta del pecado, que es la misma ruta absurda que cada uno de nosotros también ha tomado en algún momento de su vida. Ellos tomaron esa ruta absurda.
Y Dios, que ve el camino torcido, el camino sucio, absurdo que ellos han tomado, sin embargo les hace unos vestidos. Es decir, Dios recubre con su misericordia, Dios recubre la miseria de ellos, la miseria que ellos mismos no sabían cómo tapar, porque esas tristes hojas, se dice que de higuera, esas tristes hojas eran un desastre. Dios se compadece de ellos y reviste con su misericordia a esos pobres que han pecado. Una escena semejante encontramos en el capítulo 15 de San Lucas, el pasaje del hijo pródigo. Ustedes saben qué es lo primero que hace el papá cuando regresa el hijo pródigo. Quítenle esos harapos y pónganle el mejor vestido. De nuevo tenemos a Dios vistiendo nuestra miseria con su misericordia. También le da el anillo que lo reconoce como hijo y como heredero y lo invita a una tremenda celebración, a un gran banquete. Entonces, la Navidad es tiempo para que nosotros nos revistamos de Cristo, para que nosotros le presentemos a Dios, como Adán, como Eva, le presentemos a Dios nuestros vestidos mal hechos. ¿Cuáles son nuestros vestidos mal hechos? Nuestros vestidos mal hechos son nuestros mecanismos de defensa con los que tratamos de recorrer esta tierra. Por ejemplo, usted analice a aquella persona que se vuelve insensible, se vuelve dura. La dureza es un mecanismo de defensa, que no me importe nadie. Esa es una manera de proteger la nada y la miseria que llevamos dentro. Y nos volvemos así duros, egoístas. Piensa la persona que es codiciosa, que acumula barriles de dinero, como le ha sucedido a algunos narcotraficantes famosos de este país, barriles de dinero. Esas son las hojas de higuera de ese narco. Acumulando esa montaña de dinero, está tratando de protegerse. O examina lo que es nuestra arrogancia. ¿Cuántas veces obramos con una arrogancia espantosa? Y nos damos gran importancia. ¿Qué es eso? Son nuestras hojas de higuera. Dándonos toda esa importancia, estamos en el fondo tratando de proteger un ego débil, un ego enfermo. Algunos utilizan hoy la expresión un niño herido que llevamos dentro, una niña asustada, herida, que está dentro. Entonces la invitación en Navidad es: déjate revestir de Él. Él sí sabe hacer el vestido que te queda bien. Déjate vestir de Él. Él sí puede diseñar ese vestido. Y ese vestido es el vestido de su misericordia. El libro del Apocalipsis nos cuenta también de un nuevo vestido. Esos que llevan vestidos blancos, ¿quiénes son?, pregunta el vidente. Lo pregunta el ángel al vidente o el anciano al vidente, y éste responde: yo no sé, tú sabrás. Y responde quien le habla y le dice: estos son los que han blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero los ha revestido, les ha dado la luz, el esplendor original. La tercera palabra que necesitamos es la palabra ternura, muy parecida a la palabra misericordia. ¿Por qué nosotros, como ya he dicho, nos volvemos duros? Respondemos con desconfianza. Apenas despertarnos en la mañana, nos ponemos unas gafas que se llaman las gafas de la suspicacia, y uno dice: voy a desconfiar de todo el mundo.
Así nos ha vuelto la vida. Entonces desconfiamos. Tomamos como lema de nuestra vida, de eso tan bueno no dan tanto. Cualquier persona que quiera darme algo es sospechosa. Me mira mucho, es sospechosa. Alguien hacía un estudio en la ciudad de Londres y decía que hay un código no escrito en Londres, según el cual es sospechosa toda persona que te mire más de 3 segundos. Entonces trata de que nadie te mire, que nadie se fije. ¿Por qué se me quedó mirando? ¿Qué pasa ahí? Y así estamos con nuestras gafas de suspicacia todo el tiempo. Pero hay una criaturita bella, una criatura preciosa, un bebé el más hermoso, que logra quitarnos las gafas de la suspicacia. De hecho, la mayor parte de los bebés logran eso. Una cosa que a mí me gusta mucho como observador imparcial es ver cómo cambia la gente cuando trata a un bebé. Eso es una cosa maravillosa. Porque hay gente, una cantidad de gente dura que uno conoce. Gente que vive con cara de que a mí no me la van a hacer. ¿Se conocen esas personas que tienen esa cara? A todo el mundo se la hacen, a mí no me lo van a hacer. Otros tienen otra cara, a mí ya me la hicieron, pero ya no me la vuelven a hacer. Los bebés nos desarman. Y es una cosa muy linda. Hay por ahí algunos estudios interesantes sobre lo que se llama el baby language o baby lingo, es decir, el lenguaje de bebé. ¿Por qué la mayor parte de los seres humanos, esto lo viven más intensamente las mujeres, pero también un número de hombres, por qué cambiamos nuestro tono de voz y por qué hablamos de otra manera cuando le hablamos a los bebés? Eso es algo impresionante. Ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué cambiamos la voz? Probablemente la razón es porque todas esas capas de suspicacia y de miedo y de escepticismo y de prevención y de prejuicios, que son capas sobre capas sobre capas, nos las ha puesto la vida. Pero debajo de todas esas capas seguimos siendo bebés. Entonces, cuando nos encontramos con el bebé nos ayuda a recuperar el bebé que llevamos dentro y que perdimos hace mucho tiempo. Y por eso hablamos como bebés con los bebés. Por eso los bebés nos devuelven la ternura. Y por eso es muy, muy importante que en la sociedad haya bebés, donde se va perdiendo el don de la infancia, sobre todo de la infancia temprana, se va perdiendo el don de la ternura y entonces todo el mundo queda solamente con sus gafas de suspicacia. Esto lo disfruta uno especialmente cuando mira a los abuelos. Hay una queja que sucedió en mi casa y una queja que he oído en muchas familias. En mi casa, por ejemplo, el primero que se atrevió a decirlo fue mi hermano mayor. Yo soy el tercero de 4 hermanos. Mi hermano mayor, viendo cómo se comportaba mi papá con los nietos, decía, pero a mí no me tratabas así. A mí no me tratabas así. Finalmente los abuelos, todos los abuelos del mundo terminan descarándose. Y terminan diciendo, es que a los nietos se les tiene para malcriarlos. ¿Qué significa esa frase? Quitando obviamente la parte anecdótica, esa frase lo que significa es, este nieto me quita todas mis suspicacias. Me quita incluso la responsabilidad de criar. Hay que dejar que la ternura nos atropelle en Navidad. Hay que dejarse ganar de la ternura. Un gran fanático de la ternura es el Papa Francisco. Y él dice que por muchas razones, pero especialmente por el egoísmo y por la falta de bebés, el mundo está perdiendo la ternura. Hay que recuperar la ternura. Y no solamente la ternura con los bebés, hay que recuperar la ternura con lo que es pequeño, con lo que es frágil. Necesitamos recuperar la ternura con la flor delicada,
con el atardecer que pronto se disuelve, con la poesía que inspira. Hay que recuperar la ternura, es urgente, hoy nadie habla de eso. He leído varias veces los 17 objetivos de la Agenda 2030, agenda que en su mayor parte no me gusta ni poquito, no por lo que dice, sino por lo que esconde, pero ese es otro tema. Y en esos 17 objetivos no se menciona uno importantísimo. Necesitamos recuperar la ternura. La ternura es un don precioso. Ternura frente a lo frágil, frente a lo débil. Yo he visto mucha ternura a mi alrededor. La que más recuerdo es la ternura que me inspiraba y que nos inspiraba mi papá, cual va a cumplir 4 años de muerto dentro de poco. Mi papá murió de casi 90 años, bueno, le faltó, iba a cumplir 88. Mi papá pues no era un bebé, pero ya sabemos que los ancianos se van volviendo como bebés. Entonces les voy a contar una ternura de mi papá para que ustedes vean lo que es llorar uno de ternura. Resulta que como mi papá iba presentando todas las fragilidades propias de la edad y temíamos que se cayera, obviamente se le consiguió un bastón. El mejor bastón que se pudo conseguir, esos bastones que acaban en 4 patitas, que tienen sus soportes de caucho para que no resbale, todo lo mejor para el papá. Es el papá, hay que cuidarla. Además, debo decir, para sanarme de mi arrogancia, que yo compré ese bastón. Por favor, el mejor bastón que haya en Bogotá, porque es para mi papá. Bueno, mi papá recibe el bastón, agradece. A los pocos días voy a visitarlo y resulta que no usaba el bastón. Y entonces le pregunto yo, ¿y el bastón? A mí ya se me había olvidado cuánto había costado el bastón, pero costó bastante. Acuérdese que era el bastón más caro de Bogotá. ¿Y el bastón? Entonces me dice, lo puse allá en la esquina para no tropezarme con él. Yo dije, ¿qué hago? Lloro, río, discuto. Y allá estaba el bastón adecuadamente puesto en la esquina. Nadie se tropieza con ese bastón. Deja que te atropelle la ternura en Navidad. Aprende a reírte, a conmoverse, a llorar, a abrazar, a bendecir. Aprende a apreciar lo que es tan frágil como el niño Jesús. Por último, observemos que el cántico de Zacarías que aparece en la lectura de hoy nos presenta una bendición. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Una bendición. Es muy importante reconocernos bendecidos. Uno que creía muchísimo en el poder de la bendición era San Pablo. Si usted va a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, usted se encuentra con que la comunidad de allá de Corinto tenía un problema grave de conciencia. Porque resulta que en Corinto, en el mercado, pues vendían muchos alimentos perecederos, entre ellos carne. Y usted sabe el problema que tiene la venta de carne cuando no hay refrigeración. Si usted sacrifica pocos animales, vende poco, perdió ganancia. Pero si usted sacrifica muchos animales y se llena de carne y no la vende, perdió también. Entonces, supersticiosos como eran aquellos paganos, la inmensa mayoría de la ciudad de Corinto, había una pequeña comunidad cristiana, lo que ellos hacían era consagrar la carne a los ídolos. Consagraban la carne a los ídolos, o mejor dicho, a los dioses, decían ellos.
Entonces esta era carne que habían ofrecido a Hermes, esta era carne que habían ofrecido a Minerva y así sucesivamente. Y los cristianos se sentían muy extraños de comer esa carne que había sido ofrecida a dioses falsos. O sea, ¿qué hago yo comprando carne que fue ofrecida a Minerva y luego comiendo de eso? ¿Qué me estoy comiendo? Era una duda de conciencia que ellos tenían. Y mira la respuesta de Pablo, la puedes leer allí. Básicamente lo que dice Pablo es que es más grande la fuerza de la bendición. Que la sola acción de gracias de un cristiano tiene más poder que todas las maldiciones, los ritos, las hechicerías, las brujerías que hayan hecho con esa carne. No todo el mundo llega a comprender en su profundidad estas palabras, porque tiene también una dimensión psicológica y emocional que no es tan fácil. Pero quizás varios de nosotros logramos sobre todo entender un punto que es el que me interesa para cerrar esta reflexión. Y es la fuerza de la bendición. La fuerza de la bendición. Es más fuerte la bendición que cualquier maleficio, más fuerte la bendición que cualquier cosa que haya sucedido en tu pasado, más fuerte la bendición que cualquier brujería o maleficio. En algunos lugares de Colombia y de otros lugares hay personas muy obsesionadas con que si me hicieron algo, si me están haciendo algo. Pues por encima de todo está la fuerza de la bendición de Dios. Y nosotros hemos sido bendecidos. Y porque hemos sido bendecidos, nosotros bendecimos a Dios. Y la fuerza de la bendición triunfa. La fuerza de la bendición está por encima de cualquier cosa que haya llegado a nuestra vida. Sigamos esta celebración. Procuré hacer larga la homilía para que tuvieran hambre. O sea, es un modo pedagógico. Yo trato de ser pedagógico. Como empezamos hablando de hambre, yo dije, hoy toca homilía larga. Contradiciendo al Papa, que dice que la homilía debería ser de 10 minutos. Nos hemos pasado ligeramente. Pero es para eso, para que tengamos hambre. Hambre de Cristo, sobre todo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén.